Saludos, Kikosis, ya entrando en la recta final de la campaña electoral. Y hemos tenido, la verdad es que yo estoy muy contento, candidatos sorprendentes, con unos discursos, con propuestas, que me hacen sentir tranquilo, porque veo un barajeo. ¿Tú también lo ves, Eliseo? Bastante. Sí. Sí, claro. Eliseo Fermín es candidato allá en la República del Zulia. Gracias a Dios. Sí, porque vos sois por maracucho. el honor de ser zuliano. Y tú sois Y maracucho. ser venezolano. Yo recuerdo, Eliseo. Nunca se dice tú seis. Vos sois. Vos sois. Ah, Vos yo no sé, es sois. que yo no hablo ese idioma. Yo no soy de yo Soy tengo castellano 8. antiguo. Cuando yo voy a Maracaibo me pongo es maracucho. Mi papá era oriental y decía tú sois. Tú soy. Mira, yo recuerdo cuando tú eras presidente del Consejo Legislativo, un programa que hicimos con unas tuberías, eran unos conductores eléctricos, unas turbinas. Las turbinas. ¿Todavía están allá botadas o las recogieron? Mira, eso es uno de los casos que menos se ha publicitado, pero de los más grotescos de corrupción de este gobierno. O sea, fueron 6 turbinas compradas por la antigua PDVSA para el criogénico de la costa oriental del lago. 3 iban en Bachaquero y 3 en Tamares. Las 6 llegaron en el 2006, yo las conseguí en el 2010. Aquí yo presenté en este canal el compromiso del gobierno que esas plantas iban a estar funcionando en el 2011. De allá para acá, de donde debían estar terminadas, han pasado 10 años. 3 de esas turbinas no sé dónde están. Gastaron $900 millones en Bachaquero y ya cuando estaban listos para poner a funcionar 2 turbinas, abandonaron aquello y los chatarreros cortaron las turbinas y vendieron el cobre por kilos. Por Dios. Sí. Y la barcaza aquella donde Ya, Chávez pero hizo... fíjate Ajá. lo siguiente, aquí yo quiero puntualizar, de eso es responsable este gobierno, el gobierno chavista, y sobre todo la Guardia Nacional, que es su responsabilidad salvaguardar los bienes de la República. Eso no se puede quedar de esa manera. Y luego dicen que la falta de generación eléctrica en el país es responsabilidad del saboteo. No, es del ladrocinio que ha habido durante todos estos años. Pero eso es de haber dejado esas turbinas ahí. Sí, pero yo me inclino a pensar de que eso no estaba bien hecho, de que gastaron $900 millones, que ya es una grosería en poner a funcionar 2 turbinas y que luego era más fácil dejar que eso lo vandalizaran y entonces no hay manera de hacer contraloría. Bueno, hay 2 teorías, porque a mí me tocó hacer un reportaje sobre el tema de las plantas esas que compraron y todo aquello, y no todo era corrupción. Trajeron muchas de esas plantas, solo que después no las utilizaron, las guardaron, porque se las cogieron. el negocio es comprar los equipos. Esas turbinas que iban allí eran los llamados ciclos combinados. ¿Qué es esto? Pones a funcionar 2 turbinas cuya energía es gas y posteriormente con el calor que generan las 2 turbinas, una más pequeña, se enciende y entonces aprovecha el 95% de la energía del combustible se convierte en energía eléctrica. Bueno, ellos siempre ponen a funcionar nada más las 2 que funcionan con gas o con gasoil. La tercera, para hacer el ciclo combinado, nunca la colocan. Ay, la barcaza, ¿qué le pasó a la barcaza? Bueno, lo que yo denuncié, sí. Allá la vandalizaron también, está arrumada en Bachaquero, en Mene Grande. Eso lo vandalizaron por completo, no sirvió más de un año, luego de la lucha porque la pusieran a funcionar y bueno, ahí se perdieron $140 millones más. Nunca debió ser el precio de un equipo usado. Claro. Eliseo, fíjate que a mí me sorprende, los candidatos he tenido, la verdad, propuestas importantes, que Dios quiera fueran parte del debate, ganen o pierdan los candidatos, porque hay distintas visiones de cómo sacar los gobiernos regionales adelante, ¿no? Pero me sorprende que muy pocos hablan de mantenimiento de la infraestructura, de todo lo que desde Páez para acá, desde la República, se compró, se asfaltó, se construyó, y que, bueno, por todos estos temas de la economía se han venido a menos, ¿no? Sí, sobre todo en el caso del Zulia, que es el que más conozco. Porque vivís allá. Claro, pero además es el que más manoseo. Y al que me he dedicado a pensar, y por eso estoy lanzado para gobernador, porque sé
cómo solventar los problemas que tiene el Estado en esta crisis sin dinero. Gobernar con dinero es muy fácil. Vaya, haga esto, compre esto, pero ingeniárselas en una crisis como la que tenemos no es nada sencillo. De todas maneras, tenemos el estado más importante de Venezuela desde el punto de vista habitacional y económico. Ahí tiene el asiento la industria petrolera, la industria del carbón, la industria del cacao. Y producen leche que da miedo. De leche que da miedo, camarones, el 98... Hasta cangrejo hay ahí. Las cangrejas y los camarones del país se producen allí, pero además te voy a dar una cifra que poco se habla de ella. El 98% de la sal que se produce en el país se produce en el Zulia. Cuando yo nací me enseñaban que era en Araya. Pues ya no es así. El 98%... Ay, Eliseo, entonces tú eres un tipo salado. ¿Cómo? Salado, tú. ¿Tú sabes de dónde viene el primer bien que conoció la humanidad y del desarrollo fue la sal? Sí. Porque eso fue lo que fue la primera moneda, permitió intercambiar, porque era fácil de almacenar y no se dañaba. Y por eso viene la palabra salario. Bueno, lo real de esto es que si tú recuperas al Estado Zulia, su finca de ganado, la crianza de cerdo, la crianza de ovejos y chivos, la crianza, era el mayor productor de pollos del país, carne, leche, huevos, pollo, era productor de azúcar. Bueno, por eso que se hablaba que el Zulia podía ser una... Es una nación. Es una nación, tiene territorio, su forma de hablar, su cultura, y es el único estado que es región del país. Lamentablemente aquí no se ha entendido, el centralismo no entiende que la mejor forma de desarrollar el país es darle libertad a las regiones, claro. A las regiones. Por ejemplo, yo he paseado mucho por Apure y eso es un potencial gigantesco. Y además ha estado bello, tiene todo. De todo, es un gran unos estado. Riazos, Pero tiene unos gobernantes un poco pequeños en su mentalidad. Y entonces yo discutiendo con unos militares allá en el Zulia les decía, ¿cómo es posible que el Amazonas, teniendo esa riqueza y un territorio tan vasto, Amazonas no se desarrolla, pero se desarrolla el Valle de Caracas? Y no es que yo esté en contra del desarrollo del Valle de Caracas, al contrario, el mensaje que he venido a traer es, si tú permitieses que las regiones se desarrollaran, hubiesen más recursos para que el centralismo y el caraqueño viviera de mejor manera. Tocaste un tema, vamos a discutirlo como tenemos tiempo. Claro. Entonces vamos a hablar todo el día contigo. Fíjate, la historia de Venezuela está asignada por una crisis que el catire Teodoro Pecón, quien cumplió años de muerto en estos días, 13 años, catalogaba como una crisis de crecimiento. La República necesitaba... Zuliano. Mira, la República necesitaba salir de los caudillos y de los centralistas para entrar en un proceso de crecimiento. Era una crisis de crecimiento, pero llegó Chávez, porque la crisis la tenía la democracia necesitaba profundización, como dijo Rómulo Betancourt, llegó Chávez y nos devolvió para atrás al centralismo más puro. Bolívar era centralista, Miranda era descentralizador, y hacía una pugna, la guerra federal, hacía una pugna, aunque al final la cabeza debiera darte para decir, bueno, tanto centralismo como sea necesario y tanta descentralización como sea conveniente, pero ni siquiera eso. Caracas se lo agarra todo. Y lo peor es que desde Caracas, ver allá, vamos a poner a Tijuana, es muy difícil. Pensar por los habitantes, las realidades de Tijuana, desde aquí, vamos a ir al corte, hablamos de eso un poquito. ¿Cómo no? Con usted se puede hablar lo que uno quiera, sí. Hasta mal de los otros. Ya también lo haremos. De Manuel Rosales, vamos a hablar más de Manuel Rosales. De nadie. Esto es Kikosi. Mira que Manuel está asustado. Eliseo Fermín con nosotros, candidato a la gobernación del Zulia por la Alianza Democrática. Fíjate, estamos hablando, ya que nos metimos en profundidades, Venezuela, la crisis que dio origen a Chávez, según Pekov, y según no solo él, varios historiadores, era una crisis necesaria porque había que crecer. La democracia en manos de Aday Copey se había estancado porque no se profundizó. Y el plan Betancourt no se realizó, que era un país hacia el desarrollo,
construyendo infraestructura, gas, agua, luz, para que vinieran empresas y hubiese riqueza y se repartiera lo mejor posible. Aquí los partidos empezaron a comer entre sí mismos y se alejaron de la gente, en tendencias, en grupos, y dejaron de ser al final partidos populares, aun cuando había un país polarizado. Pero llegó Chávez, que parecía que era otra cosa, y no nos devolvió al centralismo. Y entonces aparecieron unos nuevos partidos, pero todos tienen dueños. No hay partidos que vayan a primarias, que se parezcan a los partidos modernos, o una democracia que como Chile o como Argentina tenga primarias para todo el mundo obligatorias, porque tiene la gente derecho en los partidos a ser consultada, aun cuando sus jefes no lo quieran, porque los jefes nunca quieren sino quedarse ahí. Y entonces eso originó esta cosa que tenemos ahora, que es un país en el pasado, donde no tenemos agua, que es un derecho que ya teníamos resuelto, no tenemos luz, que ya también estaba resuelto, apareció el paludismo por ahí otra vez, y todas esas enfermedades, y luego nos despegamos de los polos de desarrollo, porque ahora estamos con China, Rusia, Turquía, pero dependíamos tecnológicamente, culturalmente mucho de los Estados Unidos. De allá venían desde los televisores, los carros, todo. Ahora no, ahora tenemos otras culturas muy distintas a lo que somos nosotros, pero bueno, esa es la realidad. Ahora no somos un país que confíe en sus regiones y en sus pueblos, sino todo se decide en Caracas. Ahorita los candidatos de varios de las alianzas y de los partidos fueron escogidos aquí a dedo, por encima de las aspiraciones de las regiones y sus liderazgos. No digo más. No dice más. Como hay 3 temas que identifico, voy primero por el histórico. Venezuela se define como un Estado federal. Y aquí le escuché a la doctora Adriana Vigilanza en su libro que Venezuela tiene una contradicción en la Constitución. Cuando define a un Estado federal descentralizado, eso no existe. Y yo lo lamento por los que han definido esto como una gran constitución. O se es federal o se es descentralizado. Los dos conceptos no pueden cohabitar. Eso no existe. Eso es una locura lo que tenemos aquí. Y ahorita no es ni federal ni descentralizado. Es concentrado el poder unipersonal. Y además Venezuela está viviendo una fiebre caudillista que está en los dos sectores. Tanto la gente del gobierno como la de la oposición tienen aptitudes monárquicas. Hay muchos ejemplos de gobernantes del chavismo que han querido heredarle su liderazgo a sus familiares, y desde la oposición también, cuando llegan a un cargo, entonces ya no hay partidos ni otros dirigentes políticos, sino herederos. Y de esos hay muchos casos que no voy a nombrar en este momento. Pero uno tiene que tener firmes los conceptos. Yo soy un demócrata y además admirador de Rómulo Betancourt. Venezuela tuvo esa crisis de los años 80 porque fue el país que cumplió más rápido su tesis política. El plan de Barranquilla se cumple en los años 70, se nacionaliza el hierro, el petróleo, las industrias básicas, y todo aquel plan que era para 50 años lo logramos hacer en ese momento. Se construyeron las represas, las autopistas, los aeropuertos, el plan aquel de la educación, las becas Gran Mariscal de Ayacucho. 20.000 venezolanos se fueron a formar en las mejores universidades del mundo. Esta ciudad, le decía yo a las personas con quien andaba el día de ayer, a Caracas la veo triste, apagada. Se resolvió el problema del tráfico sin que hubiesen hecho ninguna obra. No es verdad que construyeron más autopistas ni nada, sino que hay menos carros y hay menos gente. La gasolina y el coronavirus y la cuarentena. Así vi yo a Cuba, a La Habana, en el año 86, que la visité, estuve un mes allá, y aquello daba tristeza ver aquel panorama de aquella ciudad tan hermosa que debió ser La Habana y en las condiciones en las que la tenía la revolución. Pues así estoy viendo a la ciudad de Caracas, ya sobrepasada por la ciudad de Bogotá, que no se comparaba jamás con lo que era la meca latinoamericana, que era Caracas. Una de las ciudades más hermosas. Más hermosa y bulliciosa y cosmopolita, de todo. Ahora no, Caracas es fea, aunque me duele decirlo, porque yo amo mi ciudad y le tengo mucho cariño. Se ha quedado. La hemos dejado. Se ha quedado en el pasado. Y por eso yo los invito. Bueno, allí tenemos esos dos temas.
El tercer tema que tú tocaste tiene que ver con la aptitud de nosotros en la oposición, primero de entendernos y luego de saber que tenemos que modernizarnos y ser democráticos. Criticamos muchísimo al gobierno porque pretende permanecer indefinidamente en el gobierno, introduciendo un concepto que no es nada democrático, no volverán, o sea, una democracia donde gobiernan uno solo únicamente, eso no es nada democrático. Pero cuando tú dices en la oposición, y yo lo dije en el 2017, allí está mi tuit, que lo dije el 13 de diciembre del 2017, necesitamos urgente primarias para escoger el candidato presidencial del año 2018. Primarias para escoger la nueva junta directiva de la dirección de la oposición. Primarias para escoger a las personas que nos representen en cualquier diálogo, porque hay gente que va a representarnos y ¿quién lo escogió? Y primaria para escoger la vocería internacional. Todo el que se va de Venezuela llega al país y ya es vocero sin tener ninguna línea. Yo creo en la democracia de los partidos políticos y de los factores de oposición. Pero cada vez que tú planteas las primarias, y las planteé en enero de este año, dije, vamos a hacer primarias para que vayamos todos juntos. Se me dijo que no, porque en diciembre no se había participado porque no habían condiciones, entonces no se podían hacer las primarias porque no habían condiciones. Yo voy adelante y no me vayan a llamar luego divisionista, porque yo sabía que iban a participar. A última hora dijeron que iban a participar. Entonces ahora no hay tiempo para hacer primarias, sino que va ganando este, va ganando aquel, y entonces tú tienes que sumarte. No, porque si fuese por encuestas, las encuestas están fallando en todas partes del mundo. Pero además, si hubiese sido por las encuestas, yo debía haber votado entonces por Chávez en el año 98, que ganaba las encuestas. No lo hice. Yo me quedé con la tarjeta de Acción Democrática, con el Partido de Acción Democrática, porque sabía que era una equivocación votar por un militar golpista. En estos momentos yo salgo a dar la cara por el Zulia, porque sé cómo gobernarlo, sé cómo cambiar y tengo la autoridad moral para confrontar a este gobierno. Pero tienes un obstáculo en el medio. ¿Cuál será? Manuel Rosales, ya regresamos. Ah, bueno. Seguimos con Eliseo Fermín, candidato a la gobernación del Zulia. Fíjate, Eliseo, el debate del país ahora, una vez que se produce una decisión política sobre el tema del poder, el enfrentamiento entre Guaidó y sus aliados, los Estados Unidos en primer plano, contra Maduro. Una vez que eso se dirime, porque ya eso pasó, ese episodio, estamos en otro, el tema ya no debería ser la toma o el ascenso del poder, porque esa discusión ya la diste y la perdiste. Deberías más bien plantearte la nueva realidad que tiene el país, una vez que la cuarentena, el coronavirus, las sanciones y todo este desbarajuste, la confrontación, arroja a un país sin agua, sin luz, sin gas, donde la gente se va, no hay expectativas, etc. ¿Qué hacemos con la educación? La Universidad del Zulia saqueada, la de Oriente, la de Carabobo, la de la ULA, los colegios regresan a clases, casi que ni colegios hay. La educación tiene que cambiar. La industria petrolera, sin inversiones necesarias, en un momento en que se están recuperando los mercados, debería hacer un esfuerzo para producir más, para invertir eso en gas, luz, todo lo que tiene que ver con los servicios. Y en vez de discutir la economía, cómo generamos más ingresos, cómo nos abrimos a nuevos mercados, cómo damos garantías jurídicas y económicas para que vengan los capitales, cómo generamos más empleo, cómo agarramos la moneda y la convertimos en una moneda sólida, seguimos debatiendo unos asuntos pequeños, unas facturas, unas venganzas. Pero que el gobierno tenga su agenda no es problema, porque son los que gobiernan. Y yo no me voy a meter a decirle a Maduro que tiene que hacer, porque ni estoy en ese partido ni en ese movimiento y mi aspiración de país es otra. Pero cuando uno le habla del escenario de los otros no andan pendientes de eso, sino andan pendientes de ver quién queda segundo. ¿Cuál es la agrupación, la dirección política que queda segundo? ¿Cómo se hace para perder? Esa es la agenda de la discusión. Y en el caso de Maracaibo, hay la posibilidad de que Manuel Rosales obtenga la victoria, los números cuadran, pero hay unos problemas allí raros. En este momento,
La oposición está perdiendo Maracaibo, según las encuestas Datincorp, que las vengo siguiendo. Está ganando el Zulia, pero está perdiendo Maracaibo. Pero Manuel Rosales no está peleando con Omar Prieto, está peleando por sus aliados, por garantizar sus espacios, etcétera. Si hubiera apoyado a Juan Carlos Fernández, estaría ganando Maracaibo, pero no lo está apoyando a Rafael Ramírez, que es un tema zuliano, el tema primero justicia, Guanipa, Manuel Rosales. Bueno, eso es una intención. Pero lo cierto es que cuando te mueves del Zulia a otro lugar, para cualquier lugar del país, te vas a encontrar que los debates, ¿cómo no? Ahora son por la gente, el agua, la luz, perforar pozos, el emprendimiento, pero el país, ¿cómo sacamos el país adelante? Eso no está en ningún lado. Y lo peor es que regiones como el Zulia, que siempre han sido, oye, el Zulia es una de las regiones más históricamente más importantes del país, por todo lo que ha representado, porque además ha tenido buenos gobernantes. Y es un estado que tú llegas y te das cuenta que no necesitó de Caracas para ser la región que es. Pero en el Zulia lo que estamos viendo dirimiéndose unos problemas que no son los importantes. Bueno, fíjate que el Zulia tiene una característica, es el estado más opositor del país. Aunque no tiene la misma condición de Caracas, que la mitad de la población es clase media y la otra mitad es clase popular, sino que allá por el contrario, el 80% es clase popular y 20% clase media, nosotros hemos logrado ganar muchas más elecciones frente al chavismo que el resto del país. Y sin condiciones, porque estamos luchando en desventaja. Y eso quedó evidenciado en las últimas elecciones donde Guanipa le gana a Arias Cárdenas y se ganaron 4 gobernaciones más, pero el estado grande que se gana es el estado Zulia, el más poblado del país. Ahora, quedó una parte en la pregunta tuya anterior que yo quería desarrollar antes de continuar desarrollando esto. Fíjate, la democracia más importante del planeta, que es los Estados Unidos, es obligatorio las primarias en los partidos y es obligatorio las primarias para escoger los candidatos. Ni es el cogollo de los partidos, ni es el cogollo candidatural el que escoge los candidatos, sino que es por primaria. Pero además no se le da todo el poder a un mandatario, a un gobernador o a un presidente de la República, sino que hay elecciones de medio turno, de medio tiempo, de tal manera de que un triunfo electoral no abarque todo lo que significa el poder. En Venezuela no, y era el tema que quedamos allí. En Venezuela, cada vez que se plantea que se hagan primarias, comienzan las observaciones que eso es caro, que eso no se puede. Pero el PSUV hizo primaria bueno, y renovó el 70% de su estoy refiriéndolo. Entonces, nosotros tenemos que tener un discurso frente al gobierno que sea coherente. Tenemos que creer en la gente, tenemos que creer en elecciones libres. No al cogollo, eso está malo. Y siempre se me va a decir, mira Eliseo, pero cuando tú perteneciste al cogollo, sí te reías y te beneficiabas de eso. Ese ha sido mi pensamiento durante todo el tiempo. He creído que consultando a la gente vamos a salir adelante. Y es el inicio de la crisis venezolana. El continuismo, el militarismo, el centralismo y la visión que nosotros tenemos y que las leyes y las normas se hacen para no cumplirlas. No importa, esa es la ley, pero tú tienes que entender la realidad política, que es otra cosa. Así no se desarrolla el país. El compromiso y la palabra empeñada tiene que llevarnos hacia el ¿Pero verdadero... qué le pasa al Zulia, que sin gas, sin agua, sin luz, no se levantó? Después que Guanipa entregó aquello, como que se adormecieron, chicos. No, lamentablemente, fíjate el problema que nosotros tenemos, ¿no? Yo por aquí he dado muchas vueltas en estos 3 días en la ciudad de Caracas y bueno, se consiguen colas de 200 metros de personas para poner gasolina subsidiada. En el Zulia no hay gasolina subsidiada, no existe. Bueno, porque la traen de Colombia. No, es que la gasolina de Colombia es más barata que la que te vende el propio gobierno, que tienes que estar 5 días haciendo una cola interminable, tienes que darle un aporte a los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado para que te permitan entrar y no te saquen, para poner 30 litros, que a la final te termina costando $2 el litro. En Machiques de Perijá cuesta $3 el litro. Esa es la realidad que nosotros tenemos en el Estado. El aeropuerto nuestro en el año más o menos 2004 fue pedido
por Lanchile para hacer base para Latinoamérica de esa empresa. Desde allí iban a disparar para Norteamérica y para el Caribe. Pues aquí en Caracas dijeron que no, que nada más puede ser desarrollado el aeropuerto de Maiquetía. Ese tipo de conceptos no nos permite a nosotros construir un verdadero país. Pero se me quedó la pregunta que tú me Cuando hiciste. regresemos, porque ya vamos para el corte. Pero Vamos. dilo en maracucho, dilo en maracucho. Bueno, ahí coincidimos los maracuchos Sí. y los el Corte, central. corte allá y aquí. Cuando regresemos. Seguimos con Eliseo Fermín, candidato a la gobernación del Zulia. Yo te decía que el Zulia, que es un estado, oye, echado para adelante, que en la historia de Venezuela ha tenido su peso específico, pero con todo lo que le ha pasado, sin gas, sin luz, sin agua, con el tema de la gasolina, que antes se la llevaban para allá y era un negocio, ahora se la traen. De Colombia es mucho De más Colombia. barata. Sí, Mucho más barata que y la es que... otro negocio también. Pero lo cierto es que el Zulia, que en la crisis uno esperaba que su liderazgo, su idiosincrasia, su cultura se creciera. Y yo después que vi que ocurrió lo de Guanipa, que Guanipa se autosuicidó, digo autosuicidó por redundancia, y no quiere reconocer que metió la pata y mi menos se quedará así toda su vida. Oye, con todo lo que le ha pasado al Zulia, a mí me cuentan los amigos que tengo allá, que son muchos, semanas sin luz, además muriéndose en la casa porque no puedes usar ni aire acondicionado, no tienes agua, los negocios cerrados, toda una situación compleja. Y cuando hay la oportunidad, se abre el tema electoral, salimos del anacronismo, de la discusión esa de la abstención, que tanto daño le ha hecho a la oposición y al país. Entonces, lo que tenemos en el sur ahorita no es un debate sobre el destino del país, sino una repetición de los mismos esquemas tradicionales. Bueno, lo tendrán ellos. Yo sí le he planteado al Zulia, por ejemplo, aprovechando la oportunidad de que el Estado está confeso, de que en el principal estado petrolero del país, por muchísimos años, no puede darle gasolina, porque no es justo que tú tengas una persona 5 días para ponerle 30 litros de gasolina. Hay una solución que yo estoy planteando. Mira, si tú eres un incapaz y evidentemente no puedes darle gasolina, permíteme traer gasolina. Y esto no es un proyecto de este momento, sino... Eso se planteó, pues nadie lo asumió. Ahora verás, con la diputada Barbosa, que era presidente del Consejo Legislativo de Miranda, en conjunto, introdujimos un proyecto de ley de Hacienda Pública Estatal. Ella con seguridad esto le va a llegar y sabe... Y en la Asamblea Nacional saben que nosotros introdujimos como Consejo Legislativo, que tenemos esa prerrogativa, un proyecto de ley de Hacienda Pública Estatal, que es una rémora que tiene la Constitución, que tenía un año, a partir del año 2000, para dictar la ley de Hacienda Pública. Entonces, aprovechando eso, nosotros podemos traer gasolina desde muy cerca, desde Aruba, desde Curazao. Podemos traer, desde Curazao podemos traer gasolina para el Zulia. Y esa gasolina que se vendería a mucho menos precio de lo que le cuesta a la persona hacer 5 días de cola y pagar lo que le paga por soborno a estos funcionarios de seguridad, con 4 o 5 céntimos por encima del costo que pone el gobierno nacional, te permitiría recaudar lo suficiente como para que le paguemos a los maestros $300 o más. A los médicos más de $600. Yo estoy seguro que el profesor José Nada más que con la venta de la gasolina. Sí, claro. ¿Eh? Claro. Wow. Claro. ¿Seguro? Claro. Entonces, porque tú a tu vehículo, a tu camión, a tu transporte le vas a poner no un litro. Le vas a poner 60, 80, 100, 120 litros y se lo pones uno cada 2 días y ahí está un diferencial que está quedando y que acumula para que tú le puedas cancelar a los maestros un salario digno, a los médicos un salario digno, a los policías un salario digno, a los bomberos un salario digno, a los empleados públicos un salario digno, que son los que en este momento están muy por debajo de lo que significa la canasta básica y poder solventar los problemas de la familia. Ahora pregunto yo aquí inocentemente. Ya va, pero déjame hacer la aclaratoria porque me van a regañar. Seguramente el profesor José Figueredo, que me reclamó la última vez que dije esto, me dijo, mira,
los maestros nos merecemos lo mismo que los médicos. Eso es verdad, y yo mismo fui educador durante más de 22 años para el Ministerio de Educación, pero lamentablemente maestros vamos a conseguir en mayor cantidad que los médicos. ¿Cómo se llama el profesor ese? José Figueredo. Mire, déjeme regañarlo. El tema es que ambos están subpagados, pero no se puede poner molesto porque al otro le paguen más después del coronavirus, por Dios. No sea miserable este maestro. No, lo tengo aquí y lo cacheteo. Eso es un gran hombre, eso es un gran hombre. Bueno, cada quien tiene derecho a tener su propia óptica de cómo ver las cosas, ¿no? Pero yo estoy planteando esa solución y de dónde obtener los recursos sin que el Poder Central ponga medio. Pero no es mejor repotenciar nuestra industria de la gasolina. Pero es que no hay ningún problema. Cuando la industria petrolera venezolana esté repotenciada, igualmente nosotros tomamos el combustible de la industria petrolera, se lo pagamos, lo vendemos y ese diferencial sirve para pagar maestros, porque de nada sirven escuelas como las que tenemos ahorita. Con maestros pagados con $2 no van a ir ninguno, ni los muchachos van a tener una buena educación. Además, con ese recurso y basados en la escuela, nosotros podemos buscar balancear la comida de nuestros niños. Porque ¿qué pasa, Kiko? La democracia que tanto criticamos, la de Rómulo, hizo que nosotros levantáramos nuestra talla. Y el cerebro del venezolano está medido, creció en la democracia. Esta revolución trae como consecuencia, primero, que nos dejó sin juventud, sin familia. Venezuela es un país de abuelos sin nietos y de nietos sin abuelos, pero además los niños que están en el país están disminuyendo su talla y un daño cerebral que es irrecuperable porque no les va a crecer el cerebro. Ahí eso me está pasando a mí, Eliseo. A lo mejor te pasó. Por el coronavirus me estoy corriendo. Y no es culpa del coronavirus. Y el cerebro me puso chiquito. Entonces, pero esa es la verdad. Estos niños que tienen 4 o 5 años, que están sufriendo desnutrición permanente por no recibir a tiempo las proteínas que requieren y necesitan, no van a tener la talla que se había logrado. Pero tú no has visto, fíjate, con el respeto del profesor, disculpe, está echando broma con mi hermana es maestra, y yo la quiero mucho y sé que gana muy poquito, y wow, aspiro y pido a Dios porque los maestros sean de los mejores pagados del mundo. No es el tema. Pero fíjate, tú todo esto que estás señalando, yo he escuchado ofertas aquí de los candidatos muy parecidas en cuanto a que son proyectos que vale la pena intentarlos, porque son soluciones a los problemas de la gente. Pero el debate en el país ahorita, que por cierto, he visto las encuestas, está descendiendo la participación, que había crecido, está descendiendo, porque hay unas peleas, no en el gobierno, que tiene su mercado listo, que ha cambiado, que tiene un discurso nuevo, que entiende que hay que, para permanecer en el poder, renovarse, porque las encuestas están diciendo que el voto independiente está creciendo, porque la gente dejó de creer en la política. Pero tenemos un debate de 63.000 candidatos, 12, 13 candidatos por estado, por municipio, donde si no votas por esta tarjeta eres un vendido, un traidor, no, tú, alacrán, y la gente está fastidiada de eso, del tema Miranda. La gente está, oye, pónganse de acuerdo, y no hay manera de ponerlos de acuerdo, porque en vez de ver los problemas del país, de los alumnos, de los profesores, de los más pobres, de los médicos, de todos los demás, estamos viendo unos temas que ya pasaron de tiempo, ahora son otras cosas las que llaman la atención y las debaten. Primero, yo tengo que agradecerle públicamente a la Alianza Democrática que me está permitiendo participar como independiente. Y en segundo lugar, cuando esta campaña... Pero tú eras de Nuevo Tiempo y eras ADECO también. No, yo nunca he negado que he sido un hombre de partido, pero en estos momentos entiendo que la posibilidad es aglutinar a todo el país y a todos los factores sin ideología política, de tal manera de poder tener la inventiva suficiente para poder confrontar los problemas. Eso que te pasa a ti le pasa a todo el mundo. Bueno. Tú creías en un partido, en una opción, pero dado los resultados... No, es que no, pero fíjate, para poder ser candidato como independiente, porque no se permitió ni se publicó a tiempo para poder uno legalizar grupos de electores o partidos regionales, sino en una camisa de fuerza, yo tengo, repito, que agradecerle a la Alianza Democrática, a ese grupo de partidos, que me dio la oportunidad, siendo independiente y respetando mi independencia,
como zuliano que soy, para plantear la solución a los problemas que presenta el Estado sin ninguna atadura. No me dijeron, mira, tú tienes que meterte en esto, sino entendieron que así debía ser. Y fue el primero que se inscribió en el Estado. Y cuando se planteó... pero vamos al ahora, pero para decirte una cosa, pero planteé que hiciéramos los debates, porque era lógico que estuviéramos todos frente a la televisión formal como esta, o informal en redes con miles de teléfonos, para que todo el mundo viera los debates y no tuviéramos tapujos, y que buscáramos los mejores periodistas para que hiciéramos una cantidad de debate y la gente decidiera por quién votar. No, eso tampoco se puede. Y tampoco se va a poder porque tenemos que ir al corte. Okay. Ya regresamos. Kiko, no se lo pierda, que está bueno. Eliseo Fermín con nosotros, candidato a la gobernación del Zulia. Ajá, tú estás hablando de un esfuerzo desde una posición independiente por convocar primarias, por hacer consultas, por lograr unidad, etcétera, que no se dio y no se va a dar porque lo que quedan son muy pocos días. Ahora las encuestas están dando unos resultados. Hay una gente que llaman el voto inteligente que está diciendo hay que votar por los que van adelante. ¿Tú cómo te ves ahí? Porque yo en lo que he visto de encuestas en el Zulia, tu posición no es de las primeras. Tienes tu puntico y hay gente que va por ti, sobre todo la tarjeta de tiene un peso importante en ese estado, pero ya eso no se puede. ¿Y quién creía que iba a ganar Fujimori? ¿Quién creía que iba a ganar Fujimori? Todas las encuestas, pero todas las encuestas a nivel mundial se han venido equivocando, porque yo quiero ver quién es el encuestador al estilo Ceja que es capaz de hacer las visitas de hogar y que le abran la puerta y que lo reciban. Eso no es verdad. Están haciendo encuestas telefónicas y yo te puedo decir, por ejemplo, CanTV ni Movilnet existen en la periferia de Maracaibo. Se robaron todos los cables. Movilnet no existe y CanTV no existe en el Zulia. Ese es el nivel de dejadez de este gobierno. Lo estoy diciendo aquí en Globovisión para que el gobierno averigüe. Todas las centrales fueron saqueadas. Todas las antenas están vandalizadas. Entonces, ¿a qué teléfonos están llamando? ¿Qué clase social es la que están encuestando? Entonces, tenemos un grave problema. Eso no es verdad. ¿Y quién tiene el dinero para pagar 2.000 encuestas de hogar en este momento? Bueno, las están pagando. Sí, pero no son encuestas de hogar, son encuestas de otro tipo, eso no es verdad. Entonces, pero en un país donde sí se hacen las encuestas, ¿se cumplieron las encuestas que dijeron con respecto a Trump? No fue verdad. Vienen fallando, están diciendo falsedades. Y por eso, veamos la retrospectiva de todas las encuestas. Ninguna la ha pegado. Esa es la verdad. Tú sabes que ahorita los partidos, como andan vueltos locos, agarran data análisis, data incore, cualquier encuesta, le cortan en Photoshop y le cambian los resultados y las mandan por las redes. Entonces tú ves una misma encuesta de la misma fecha que da resultados distintos. Vi una de Trujillo que se ve que le hicieron eso. Mira, en el Zulia pasó ahorita un problema. Dijeron casi que obligan a Prieto a que se retire porque que ganaba Arias. ¿Qué pasó? No fue verdad. Pero Arias ganó una encuesta telefónica que se hicieron. Depende del número que tú llames. Dame la cuestión aleatoria en una lista telefónica. Eso no es verdad. Eso no es confiable. Y eso no quiere decir que esté alejado de la realidad los resultados que pudiese dar cualquier encuesta. Puede ser que la pegue, pero no corresponde a un ¿Cómo te ves tú? ¿Tú te ves peleando? Mira, yo estoy haciendo lo correcto. Ya te lo dije. En el año 98, si yo me hubiese dejado llevar por las encuestas, debía haber votado por Chávez. Yo no lo hice, porque sabía que era un error. Yo le estoy haciendo un planteamiento serio al Estado Zulia, porque yo me le puedo parar firme al gobierno nacional, al presidente de la República, con quien nunca he hablado, con quien nunca he hecho un negocio, con quien nunca nada. Mi objetivo es el Estado Zulia. Y los zulianos pueden tener la certeza de que yo con mucho respeto voy a venir aquí al gobierno central y le voy a decir, Bolívar nos liberó a todos para ser iguales como venezolanos. No es verdad que nos hizo a unos mejores que otros. Yo no pretendo que Caracas tenga las colas que tiene el Zulia,
pero no tenemos derecho en el estado donde se produce el petróleo a tener 5 días sin gasolina, mientras usted, porque es la ciudad de Caracas, la mantiene sin colas y con gasolina. Eso es una desproporción con la que ningún venezolano puede estar de acuerdo. Yo quiero ser igual que el caraqueño, tener la misma cantidad de litros y de acceso a la gasolina, a la electricidad. Pero tú sabes que a mí a veces cuando la gente dice eso, que Caracas, ¿por qué Caracas y nosotros no? Digo, oye, por ahí no es. Que Caracas tenga gasolina, que tampoco es que nos la estamos comiendo, no hay colas y todo eso. Pero lo ideal sería que ninguno tuviera problemas. No tenemos que arrastrar, bájame al que está arriba para ponerme a mí. Eso es lo que estoy diciendo, precisamente eso. No pretendo que Caracas esté 5 días sin colas, no. Yo pretendo que los zulianos tengamos el mismo acceso al litraje que tiene Caracas. Yo no estoy pidiendo que le quiten la gasolina a Caracas. Lo que estoy es pidiendo que todos los venezolanos seamos iguales. Pero para eso, lo primero que hay que hacer, primero quitar las sanciones, recuperar los mercados, invertir en la industria petrolera para recuperar su capacidad de producción. No es verdad, Kiko. Mira, yo vi en la televisión nacional al presidente de la República, Chávez, que dijo, si quieren me ponen el petróleo en cero. Y luego el presidente Maduro dijo que iba a acabar con el dólar. Y le hizo un reto público, vamos a acabar la economía norteamericana. Y los norteamericanos se están protegiendo del reto que le lanzó el gobierno. ¿Y qué están diciendo ellos? No, con mi moneda tú no negocias. Esa es la solución. ¿Y por qué nosotros tenemos que un país que vivió siempre de sus bolívares y que tenía en reserva los dólares, por qué nosotros estamos en esta situación calamitosa? No a es ver, por culpa de los... ¿Por qué estamos? Claro, porque nos peleamos con nuestro principal cliente. Ah. ¿Quién se pelea con su cliente? Nadie. Y esa es una responsabilidad de este gobierno nacional. Esa es la visión militarista, que creen que colocando unos militares en una estación de servicio se resuelve el problema de la producción de combustible, que creyeron que cambiando petróleo por combustible iban a resolver el problema de las refinerías que las dañaron ellos, porque si un país tenía refinería, era Venezuela. Teníamos en Falcón el centro de refinación de Paraguaná, 800,000 barriles podíamos procesar al día, en Aruba, en Curazao, en los Estados Unidos, Citgo, en Alemania, la Beba Oil, en todas partes del mundo, 6 refinerías. O sea que el gobierno nos dice mentira cuando dice que las sanciones. Pero por supuesto, ¿y quién le crea al gobierno? ¿Ah? ¿Quién le crea al gobierno? Bueno, el gobierno saca hace 5 millones de votos cada vez. Hace 2 meses dijo el ministro que en un mes estaban funcionando y se iban a acabar las colas. Se acabaron, no es mentira. Pero eso es una mentira repetida tras otra. Y eso hay que recordarlo. Pero para poderse parar frente al presidente de la República y frente a los ministros, hay que tener autoridad moral para hacerlo. Gracias a Dios yo creo tener la suficiente moral como para defender al Zulia, a las regiones y al país, porque yo soy venezolano. Mi apellido es Fermín, mi papá era un negrito del oriente del país. Yo no tengo fobia por el resto del país, al contrario, amo y adoro nuestra tierra, pero sé que en la federación, en la lucha de cada una de las regiones, lo que haga el de Anzoátegui, lo que haga el de Monagas, lo que haga el de Sucre, lo que haga el de Bolívar, lo que haga el de Zulia, lo que haga el de Caracas, ahí está la suma de la patria. Le di la vuelta a los Estados Unidos y conseguí esta característica. De los 50 estados, solo 5 tienen como capital la ciudad más poblada. La federación, hermano. El hecho de que tú seas capital no significa que eres la meca del desarrollo. Al contrario. Pero vean acá, ahorita en el mundo el proceso de desarrollo se centra en las ciudades. Estamos de acuerdo, pero Miami no es la capital de la Florida, está Tallahassee. Sí, y Los Ángeles no es la capital de California, y Nueva York no es la capital de Nueva York. No es. A ninguno. Son solamente de los... O sea que tú estás proponiendo que Caracas no sea la capital. No, chico, lo que estoy diciendo es que Apure tiene derecho a desarrollarse. Ah, claro. Y tú tienes que dejar, soltar las amarras para que ellos tomen sus propias decisiones. Mira, en 1885 habían desaparecido el Estado Zulia, crearon el Estado Falcón Zulia los militares. Así es. Y pusieron como capital Capatárida, que ahorita no tiene 60 viviendas.
Bueno, en ese momento los zulianos logramos resolver la primera ciudad de América Latina que tuvo electricidad fue Maracaibo, sin la participación del gobierno. Pero ya en serio, Eliseo, Ajá. ¿se acabó? Ah, o sea que ya no me llegué a ponerme en serio Bueno, tarde. cuando íbamos en serio se acabó. Cuando íbamos en serio se acabó. O sea que cuando yo pienso echar broma es que el azúcar lo tengo controlado y me puedo reír porque cuando no puedo. Gracias, Eliseo, que te vaya bien, que te salga todo lo mejor. Mis afectos a ti, a la planta televisora y a todos los trabajadores, y te agradezco esta hora para el Zulia. Y a todos ustedes, a las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.